investigación de las causas, las consecuencias y los costos para adelantar la violencia. Como segundo subtema tenemos la peligrosidad social, que es un concepto maleable. Dependerá de la época y de las circunstancias sociales y culturales en las que se encuentra en cada momento el individuo. Y está estrechamente relacionada con el miedo al delito. Esto implica que el concepto de peligrosidad cambia en función de la sociedad y de la etapa en que intentemos caracterizarlo. Como concepto genérico de peligrosidad social, podemos entender la mayor o menor probabilidad que tiene un sujeto de cometer un delito. Aquí es donde entra en juego nuestros valores y creencias, es decir, en función de estos, esa definición atribuiremos a unos u otros grupos sociales. Cuanto mayor sea la creencia de la existencia de dicha peligrosidad, mayor será el miedo social generado. Como consecuencia de ello, las políticas criminales se ajustarán a las demandas de seguridad de la sociedad. Estas son las diferentes medidas tomadas por el Estado para regular, proteger a la sociedad. Aquí podemos encontrar el miedo al delito. La peligrosidad está estrechamente relacionada con el miedo al delito. Esta es la alarma generada en la sociedad bajo la percepción que se tiene de ser víctima de un delito. Así atribuimos más peligrosidad social a un grupo social que a otro. Este miedo aumentará en intensidad y se verá forzado. Por ejemplo, si creemos que las personas que tienen tatuajes tienen una mayor tendencia a robar, nos vamos a sentir más inseguros y amenazados cuando un individuo así esté cerca de nosotros y es raro que terminemos rechazando cualquier tipo de contacto con este tipo de personas y que modifiquemos nuestro estilo de vida, siempre con una idea de fondo, la de protegernos frente a estos robos potenciales. El miedo al delito no deja de ser una percepción subjetiva fomentada por nuestras propias creencias y valores, así como por diversas fuentes externas que ayudan a normalizar y a afianzar dichos pensamientos. Aquí podemos encontrar el tratamiento y medidas de seguridad que se puede dar a una persona que pueda cometer un delito. Por ejemplo, los programas formativos psicológicos, que estos implican la prevención de la delincuencia a través de conserjería, psicoterapia y educación adecuada. También están los programas ambientales, que aquí implica el empleo de técnicas con miras a cambiar el contexto socioeconómico que pueda promover la delincuencia. Y la más común son las condenas penales a causa del delito, que el Estado cree que porque una persona va a cumplir una condena en la cárcel, pues lo dejará de hacer y va a cambiar. Por último, están las leyes de los vagos y maleantes en Europa y América. Esta fue una ley del orden penal español. Disculpe, la voy a interrumpir. Con esto ya podemos pasar al siguiente expositor, por favor. Muchas gracias. Ok. Gracias, licenciada. Gracias, compañeros. Bueno, tenemos en línea acá a Brian Estuardo, por favor. Prepárese Brian Estuardo, prepárese Josué Paul, Josué Morales, Karen Ismedia. Ellos cuatro van a ir en orden, ¿verdad? Y después vamos a ver a los demás compañeros. Aquí estoy anotando cuestiones importantes que mencionó Milsi y cuando ya termine de escucharlos, con gusto se las voy a compartir. Entonces, compañero Brian, el tiempo es suyo. Gracias, licenciada. Buenas tardes, compañeros, también. ¿Le escuchan bien, compañeros? Sí, licenciada. Sí, licenciada, sí, se le escucha bien. Bueno, perfecto, compañerito, por favor, adelante. Gracias, licenciada. En mi exposición voy a abarcar específicamente el subtema de otras formas de control social en los pueblos indígenas durante el año 1983. Como antecedente podemos mencionar que Guatemala es una sociedad multiétnica, multicultural y multibilingüe, donde conviven pueblos indígenas, entre los que podemos mencionar los mayas, xincas, garífunas y los ladinos. Estos pueblos indígenas en específico sufren una situación de desigualdad en consecuencia de mucho racismo y mucha discriminación que existe hasta nuestros días. Entre los años de 1960 y 1996, Guatemala vivió un conflicto armado con múltiples, masivas y sistemáticas violaciones a derechos humanos cometidos en ese periodo.
La alta criminalidad, como producto del conflicto armado interno, generó una extrema vulnerabilidad social de los pueblos indígenas. Esto específicamente vamos a abarcar el año 1983, en donde existió una presión social, entre la cual las personas, o en este caso el gobierno, las altas autoridades, aprovechaban de la ignorancia en su mayoría de veces que los indígenas, las aldeas, las comunidades, pues sufrían, ¿verdad? Se aprovechaban de eso con engaños, pues les cambiaban la forma de pensar, les cambiaban muchas cosas, entre las cuales pues también se aprovechaban de sus derechos. Y pues no solo dependía de operaciones militares, sino dependía de otros mecanismos, como los cuales podemos mencionar de las campañas para criminalizar a las víctimas, entre las cuales su objetivo principal al momento de engañar a los diferentes pueblos indígenas era hacer que entre ellos mismos se estuvieran haciendo daño. Como consecuencia de ello, los pueblos indígenas hicieron una formación, los cuales se nombraron Formación de las Patrullas de Autodefensa Civil, PAC. Se supone, o la intención de esta creación, pues fue para que pudieran proteger las áreas de las comunidades. Lamentablemente, pues tuvo que ser casi que una obligación para las personas, específicamente los hombres entre 16 y 60 años de edad, los cuales de muchas maneras, y según una estadística que estoy investigando, pues un testimonio propio de una víctima decía que no solo redujo a hechos violentos, sino que además de ello pues cometieron muchos actos de criminalidad, entre los cuales pues, existían muchas agravantes. Si queremos irnos un poquito al derecho penal, pues podemos mencionar un sinfín de agravantes entre los cuales se llevaban a cabo los asesinatos de las víctimas, en su mayoría, pues como ya les mencioné, en los pueblos indígenas. Así como existieron movimientos, bueno, se podría decir, también existieron la creación de movimientos de parte de los pueblos indígenas para entre ellos mismos manipularse y llevarse a la contraria. Entonces podemos mencionar a los mayanistas y los popularistas. Asimismo, también el gobierno o el Estado en este caso, pues fue cuando se creó o cuando se hizo notar un poco más la PDH, donde lamentablemente pues en la actualidad no es una ayuda para el pueblo. Y si nos imaginamos, pues en ese entonces estaba peor la situación, entonces más que todo fue para tapar. Y también pues muchas organizaciones indígenas que sí buscaban con una solución, entre las que puedo mencionar la CONAVIWA, CERAG, CONDEF y la CCPP. Asimismo también vamos a mencionar lo que les comentaba hace un momento, de que como consecuencia de estos actos, pues 200,000 víctimas de ejecuciones arbitrarias, masacres, eran los que les mencionaba hace un momento, que podemos darnos cuenta pues de una gran cantidad de delitos, de criminalidades. Entre las investigaciones, pues como podemos ver en la fotografía que les adjunté, pues muchas excavaciones se han llevado a cabo en donde lamentablemente quedan al olvido estos casos. Y el 83% eran miembros del pueblo indígena maya. Podemos notar que sí existió una gran presión, un gran engaño. Y esto pues gracias a la ignorancia que actualmente tal vez en algunas comunidades más lejanas de nuestro país es donde aún se siguen llevando este tipo de hechos, en donde muchas personas, muchas autoridades, incluso entidades privadas, pues aprovechan de las propiedades. Y era a lo que iban. Y como les comentaba pues también hace un momento, pues se crearon muchos movimientos en donde
pues también fueron asesinados muchos líderes. Y también se les puede mencionar que hasta el año 1996 fue que hubo una firma de la paz, en donde de igual manera pues fue algo como que significativo, porque en la actualidad podemos mencionar muchos casos que aún siguen viviendo los pueblos indígenas, entre los cuales en su mayoría también, investigando sobre este tema, pues también me di la sorpresa de que somos uno de los países latinoamericanos con mayor tasa de femicidio. Y nuevamente, en su mayoría son mujeres indígenas las víctimas. Entonces, debemos de apoyar mucho a las asociaciones que tratan de informar, de capacitar sobre los derechos que tienen las personas, los niños y en especial las mujeres, que son las que actualmente pues han sufrido mucho de estos delitos, que lamentablemente pues la justicia de nuestro país no es la adecuada, no es la mejor. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias por su presentación. Vamos a pasar con el siguiente compañero. Sí, claro, con mucho gusto, licenciada. Gracias, Josué, muy amable. En lo que se prepara Josué, por favor, voy a estar preguntando. No sé si me podrían confirmar si se puede observar en pantalla. Sí, se ve. Sí, compañero, muy buenas tardes, compañeras y licenciada. Pues el bloque mío se enfocaba más que todo en las consecuencias de la criminología positivista en el desarrollo del derecho penal. Les voy a estar hablando un poquito de lo que investigué de la peligrosidad social. La peligrosidad social es propia del derecho penal de autor, por cuya aplicación el Estado de Guatemala ha sido censurado por violar las garantías procesales en diferentes sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El estado de peligrosidad a que se refiere el Código Penal constitucionalmente no puede ser entendido y aplicado más que como una circunstancia personal para graduar la pena. Esta debe ser considerada siempre que haya sido atribuida por la imputación necesariamente aprobada y demostrada en juicio penal. Por lo mismo, no puede considerarse como una circunstancia agravante para modificar la responsabilidad penal, ya que ello significaría aplicar un derecho penal de autor constitucionalmente vedado. Esto se refiere más que todo que sería prohibido. También investigué un poco del tratamiento de medidas de seguridad, que estas son más que todo las clasificaciones y existen diversas formas de agrupar las medidas de seguridad. Sin embargo, las más importantes y aceptadas generalmente se hacen atendiendo el momento en que éstas se imponen, a los fines que se persiguen y a los bienes jurídicos que privan o restringen, las que pueden describirse de la siguiente manera. El primer punto, que sería medidas de seguridad propiamente dichas y medidas de prevención. Las medidas de prevención social son aquellas que se aplican como complemento de la pena en atención a la peligrosidad criminal. Es decir, son postdilectuales que se aplican después del sujeto que ha infringido la ley penal, partiendo de su peligrosidad en atención al delito o falta cometida. En cuanto a las medidas, que las medidas de prevención no dependen de la comisión de un delito, son predilectuales y se imponen en atención a la peligrosidad social del sujeto con un fin profiláctico, de tal manera que se pueda probable la infracción a la ley penal del Estado. Como el segundo punto, que sería el B, serían las medidas de seguridad curativas, reeducativas o correccionales y eliminativos. Las medidas curativas son las que tienen por objeto el tratamiento clínico psiquiátrico de los sujetos inimputables, anormales por deficiencias mentales, así como los ebrios, consuetudinarios y los toxicómanos que se requieran de centros especiales de tratamiento.
El tercer punto sería las medidas de seguridad privativas de libertad, no privativas de libertad y patrimoniales. Las privativas de libertad son aquellas que privan o coartan la libertad de locomoción del sujeto que la sufre. Tal es el caso del internamiento de centros especiales como los centros de trabajo, agrícolas o industriales, cosas de cura o custodia, el manicomio judicial o el reformatorio. Las reeducativas o correccionales son aquellas que pretenden la reeducación, la reforma del individuo, en este caso sería su rehabilitación en el sentido amplio, con el fin de adaptarlo nuevamente a la sociedad como un ser útil para la misma. Se aplican a vagos, rufianes, proxenetas y todo aquel sujeto que esté en condiciones corregibles o readaptables en centros o instituciones educativas, industriales, agrícolas correccionales, y sería etcétera. También me tocó investigar un poquito del reclutamiento forzoso, que creo que en este tema fue donde me enfoqué un poquito más, y se refiere a todo el periodo del enfrentamiento armado interno en el ejército de Guatemala, que forzó ilegalmente a miles de personas y jóvenes a incorporarse a sus filas, a participar directamente en las hostilidades, el reclutamiento forzado de carácter discriminatorio en contra de la población maya, incluyendo además a muchos menores de 15 años de edad, revistió el carácter de una violación a la libertad personal. El genocidio, creo que en este bloque para todos creo que fue el tema más conocido por todo lo que se pasó hace muchos años aquí en Guatemala, y esto habla un poco de la tierra arrasada, que buscaba aniquilar a la base social rural de la guerrilla en Guatemala a principios de los años 80. Centroamérica era una de las arenas de estrategia de la Guerra Fría. En Guatemala se libró entonces el momento más cruento de la guerra civil, con apoyo financiero estadounidense y logística israelí. El gobierno guatemalteco llevó a cabo la estrategia La Tierra Arrasada, que su objetivo era aniquilar la base social rural. Un ejercicio de limpieza étnica en el que el ejercicio barrió con lujo de violencia con más de 400 comunidades indígenas. 200,000 personas murieron en conflicto armado guatemalteco. Durante los 36 años que duró el conflicto armado en Guatemala se experimentaron altos niveles de violencia. Aproximadamente 200,000 personas fueron asesinadas y 45,000 personas fueron desaparecidas. Miles de personas fueron desplazadas o exiladas junto a incontables víctimas de tortura y violencia sexual, De acuerdo con la Comisión de Esclarecimiento Histórico, Ríos Montt dio una continuidad y expandió la política de la tierra arrasada diseñada e implementada por su antecesor Romeo Lucas García, establecidas presuntamente para destruir todos estos movimientos insurgentes. Tales políticas represivas, sin embargo, fueron usadas sistemáticamente para destruir los movimientos sociales que incidían por un cambio y que desafiaban las dictaduras militares. Y por último, sería que durante todo este periodo, comprendido entre 1979 y 1985, la espiral de violencia siguió aumentando hasta alcanzar niveles inimaginables. Los gobiernos de los generales Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt concentraron sus esfuerzos en aniquilar al enemigo interno, limitándose no solo a combatir la guerrilla, sino atacando sistemáticamente al movimiento social y a la población en las áreas fuertes de presencia de la guerrilla, principalmente en la población maya. En los 17 meses en que Ríos Montt presidió Guatemala, fueron los más brutales de todo el conflicto. Organizaciones de derechos humanos que estiman que 10,000 personas fueron asesinadas en los primeros 3 meses de su gobierno. Durante los primeros 8 meses de su mandato se registraron 10 masacres cada mes y más de 400 comunidades indígenas fueron destruidas. ¿Sería únicamente, licenciada?